al Día con Hernán Higuera. Sí ha habido gente en el SNAI que informa al final, ¿no? Que lo que pasa en las cárceles del país. Estos señores de comunicación que guardan silencio frente a las políticas que les imponen sus jefes dentro de esta institución que no suele informar oportunamente. Ahora dice que del 11 al 14 de diciembre, 15 reos fallecieron en la penitenciaría del Litoral. La institución, el SNAI, dice que los hechos permanecen bajo investigación mientras aún se desconocen las causas de los decesos. Un reporte preliminar elaborado por la policía indica que la mayoría de las víctimas tenían entre 22 y 45 años y sus cuerpos no presentaban señales de violencia. Se presume que sufrieron complicaciones de salud. Carol Noroña, ella es una periodista de investigación que se ha metido de lleno en su carrera con el tema de derechos humanos y sobre todo temas periodísticos sobre las penitenciarías del país. Carol, ¿qué te parece esto? Buenos días del informe de SNAI, varios días después. Buenos días, Hernán. Buenos días también a la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Hemos ya conversado contigo varias veces, ¿no? Ajá. Sobre la realidad de las cárceles y realmente que es una situación que está totalmente sobrediagnosticada, pero que al final se convierte en eso, ¿no? Como en la tónica del silencio, si no accedemos a partes policiales, si no accedemos a todos estos informes in situ que son elaborados tanto que por la policía, por los agentes de seguridad penitenciaria, ¿cuánto de esto no se sabría? Porque toda esta información que ha sido confirmada por el SNAI durante estos días no ha sido más que una confirmación de lo que hemos ido publicando conforme han pasado los días, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me parece que, y lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Como este intento súper deliberado de ocultar lo que está ocurriendo en la prisión. Mira, para que tú tengas una idea, justo la semana pasada, el Día Universal de los Derechos Humanos, se instaló una audiencia de una acción de protección. El juez Julián Naranjo, después de escuchar una serie de testimonios, incluso de personas privadas de la libertad en la penitenciaría del Litoral, ¿no? Que detallaban cómo se ejercía tortura, cómo no se permitía que varios de sus compañeros fuesen atendidos en el policlínico, salieran a tener atención médica, cómo veían a varios de sus compañeros morir progresivamente por desnutrición y tuberculosis, algo que oficialmente fue negado en un principio y que ahora han tenido que admitir desde el propio SNAI. Ha sido toda una radiografía, ¿no? Que ha impulsado a que este juez emita un dictamen, ¿no? En esta acción de protección que fue presentada hace ya varios meses, en la que una vez más, al igual que otros jueces, ha declarado la vulneración de los derechos. ¿En qué sentido, no? En un sentido de integridad personal. Este año ha sido el año más mortífero en las prisiones y en las calles también, pero particularmente en el sistema carcelario y en la historia reciente del país. Ha superado con creces ya los peores años de las masacres carcelarias de este país bajo régimen militar, a partir de la declaratoria del conflicto armado interno, por un lado. Por el otro lado, también se declaró la vulneración en temas de acceso a la salud, ¿no? Porque se ha comprobado no solamente que son los pacientes con tuberculosis quienes no han tenido acceso, sino también, por ejemplo, se ha comprobado que ha habido pacientes o personas privadas de la libertad con bolsas de colostomía usadas durante 3 o 4 semanas cuando son instrumentos e insumos que deben ser utilizados máximo entre 4 o 5 días, ¿no? Y que eso afecta directamente y pone en una situación de riesgo a las personas privadas de la libertad. Entonces hay una crisis de salud evidente que no ha sido reconocida. Hernán, tú recordarás que el exministro de Salud, Edgar Lama, fue consultado por esto una y otra vez, porque reportes sobre eso los hemos estado publicando, no solo yo, los colegas de Coavisa, muchos colegas nos hemos puesto a investigar la situación y esto fue negado categóricamente. Incluso la exigencia de la declaratoria de emergencia epidemiológica que fue exigida incluso por el Observatorio de Tuberculosis, ¿no? Y al final eso fue negado, se dijo que eso no existía y ahora todos esos cuerpos debilitados progresivamente por el hambre,
la desnutrición, la tuberculosis, entre otras enfermedades que agravan también esta situación, pues estamos viendo los resultados, ¿no? Y esto no solamente está ocurriendo en la penitenciaría del Litoral, que si bien concentra los casos, también ha estado ocurriendo en cárceles como Esmeraldas, una de las más abandonadas del país y donde más se ha visto también estos casos y procesos de desnutrición, y por supuesto la cárcel de Machala, que ahora no solamente ha tenido crisis de salud, sino también se ha convertido en un epicentro, ¿no?, de la violencia que todavía existe en las prisiones, que nunca dejó de existir. El tema ahí, porque claro, hay mucha gente que no piensa como la mayoría y en el sentido de que, son los presos, déjenlos ahí, son delincuentes, ¿no? Así se habla. Pero este otro dato es alarmante. Por cómo está la justicia en el país. Alrededor de unas 8,000 personas están procesadas, es decir, 8,000 personas están encerradas sin sentencia, viviendo esto que nos está contando Carol Noroña. Entonces, seguramente alguien dirá, bueno, son delincuentes, pero ni así, o sea, es una persona, es un humano, y al final están en manos del Estado todavía, digo todavía, porque se está hablando incluso de presentar un proyecto de ley para sacarlos a los internos de las cárceles de los grupos prioritarios. ¿Qué piensas tú al respecto, Carol? Claro, yo creo que sí hay que recordar, por ejemplo, la peor masacre carcelaria documentada en el país, que fue el 28 de septiembre del 2021. Fueron asesinadas 125 personas en el pabellón 5 de la penitenciaría del Litoral. El 70% de esas personas no tenía sentencia. Y es algo que se ha repetido durante las más de 20 masacres carcelarias que hemos atestiguado desde finales de diciembre del 2020, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú hablas y comienzas a ver en perspectiva y hacer como una retrospectiva de lo que ha pasado en el sistema carcelario, te das cuenta de que, bueno, tenemos más de 20 masacres carcelarias. ¿De qué forma el Estado ecuatoriano ha cumplido con el rol de garante de vida de estas personas y sobre todo con algo que es muy importante, que son los procesos de rehabilitación que se convierten, y esto es importante que se diga, se convierten, por supuesto, en una herramienta de prevención del delito y de reincidencia? O sea, no es nada más de encerrar a las personas, aislarlas y torturarlas bajo una política de régimen militar como ha ocurrido en este contexto, sino de cómo como Estado comienzas a trabajar en procesos de prevención en un contexto en el que las cárceles se convierten y son en este momento centros de reclutamiento donde las personas que ingresan no tienen otra opción que ceñirse y alinearse a esas prácticas violentas o simplemente trabajar para poder comer. O sea, así funciona el sistema carcelario. Y es también terrible tener que decir esto, ¿no? Pero incluso cuando había una administración de los propios líderes carcelarios, parece que las cosas funcionaban mejor. Y esto es escandaloso. Ojo, no estoy diciendo Que hay que que devolverles así la debería ser. administración, claro. Pero lo terrible es que ellos manejaban incluso, parecería que mejor las dinámicas sociales dentro de las prisiones. Por ejemplo, en Esmeraldas era una de las prisiones donde mejor se comía. Cuando digo que mejor se comía, estoy diciendo que habían como raciones adecuadas, digamos, ¿no? Y mucho de eso no era gestionado por el Estado ecuatoriano, mucho de eso era gestionado por las organizaciones criminales que rigen todavía ahí, por supuesto en otro contexto. No estoy diciendo que esto debería hacerse, estoy diciendo que es escandaloso que la realidad sea esta, ¿no? Que el Estado ecuatoriano Claro, pero no haya tenido no solamente el control, sino la administración. Y también allí eso se prestaba para estafas, para aumento de precios, para exigir, digamos, dinero a cambio de las necesidades satisfechas dentro de los comisariatos de los Totalmente, el economato. El economato, sí, eso no es importante comisariato. decirlo. Ajá. Sí, totalmente, porque tiene varias dimensiones y es lo que tú decías, y a ese punto justo iba. El haber cedido también esas dinámicas sociales y lo más elemental, no solamente que se ha convertido en este sistema carcelario, ¿no? Donde las economías ilícitas están muy, muy articuladas, sino que incluso desde la declaratoria del conflicto armado interno, esto no paró, más bien parece que se ha potenciado, porque mira, nosotros hemos tenido registros, incluso con los recibos de los depósitos que tienen que hacer las familias, de los pagos que todavía tienen que hacer. Las personas pacientes de tuberculosis incluso han tenido que pagar $300 que la familia no sabe ni de dónde sacar porque son constantemente extorsionadas para poder comer y tener el piso de la celda. Personas que no tienen... ¿Y eso quién les sus cobra? Sus familias ni siquiera ganan. ¿Y eso quién ¿Perdón? les cobra? ¿Quién les cobra eso?
las bandas criminales. Eso Ajá, sigue siendo así. sigue siendo Es así. que ese es el tema. O sea, cómo hay un proceso, ¿no? De debilitamiento de cuerpos dentro de las prisiones, como es lo que estamos viendo con esta cantidad de muertes que no son explicadas por el Estado ecuatoriano. Y por otro lado, sigues manteniendo redes extorsivas. Es que eso no ha terminado. Nosotros vimos durante los primeros meses del conflicto armado interno que hubo incluso entrevistas a presos y una narrativa que decía que la extorsión había parado porque durante algunos meses así fue. El problema es que cuando no tienes, y esto se ha dicho mucho y lo repetimos todo el tiempo, si tú no tienes un plan de contención, un plan de relevos, incluso para la prevención de colusión de funcionarios estatales, en este caso militares, con las redes extorsivas y las redes criminales, esto no va a parar, sino que se va a potenciar. O sea, ahí en la cárcel todavía tienes que pagar para que te saquen al policlínico, entre 30 a 40 dólares, que no solo se pagan a los guías carcelarios, que son la primera línea, el primer eslabón de la administración de las cárceles, sino también a otros funcionarios, policías, militares, directores administrativos. Entonces, todo eso que nos parecía crítico durante los peores años de las masacres carcelarias no ha cambiado, sino que ha tomado otras formas, y eso es lo realmente grave, porque una de las promesas de la militarización no solamente fue reducir o contener, porque no, digamos, neutralizar eso no ha sido posible y hemos visto más bien que ha habido mucha colusión, sino de, por un lado, reducir la operatividad de las economías criminales y también reducir las muertes dentro de las prisiones. Y eso no ha sido logrado. Hay sendos informes, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que aunque ha tenido un rol mucho más pasivo, siendo una de las instituciones que debería defender los derechos humanos en el país, incluso la Defensoría del Pueblo, en los informes de seguimiento que ha cumplido por mandato de dictámenes de jueces, ha determinado que estas muertes y el incremento de estas muertes, sobre todo del porcentaje de muertes entre comillas naturales, son un síntoma de fracaso, ¿no? De que esta estrategia no solo que no ha funcionado, sino que ha dinamizado la violencia en otras formas de las prisiones, porque no solo son muertes por tuberculosis o inanición, sino violencia intracarcelaria que llega a través de ahorcamientos y asfixias, ¿no? Y eso es grave, lo que estamos escuchando, porque al Estado ecuatoriano le puede costar al futuro, ¿no? Si alguien presenta una denuncia internacional. Te quería pedir un rápido comentario sobre el tema del proyecto de ADN, que es sacar de los grupos de atención prioritaria a los privados de la libertad. Es decir, que no tengan las mismas prioridades de adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, ni mujeres embarazadas o personas con discapacidad. ¿Qué piensas tú sobre ese proyecto presentado por ADN? Bueno, es que hay varios motivos por los que las personas en este momento están categorizadas de esa manera, y la principal que tú justamente la nombrabas es que están bajo custodia del Estado ecuatoriano. Hay una restricción de derechos, por supuesto, cuando cumples una condena, pero no están restringidos todos. El principal es la restricción de libertad, por supuesto, pero no están todos. Y bueno, yo repito un poco lo que decía al principio. ¿Cómo se puede hablar del cumplimiento de un Estado, del garante de derechos, de un grupo, entre comillas, prioritario, como dice la Constitución, cuando has tenido más de 20 masacres carcelarias en menos de 5 años? O sea, ¿cómo se puede hablar de que existe una prioridad cuando son personas a quienes se han dejado morir? O sea, a mí yo me pregunto mucho eso, ¿no? Si bien uno puede hacer un debate jurídico sobre si está bien o es correcto, ¿no? Lo cierto están los hechos ahí. O sea, en un contexto incluso de militarización, donde ha habido en teoría más coacción y más represión estatal, digamos, en términos de control dentro del sistema carcelario. Tú has visto que esas muertes en realidad, en lugar de cesar, se han incrementado. Y en el sistema carcelario tú tienes que cumplir 5 ejes principales, que es, por ejemplo, está la salud, el deporte, la cultura, el psicológico, todo eso que tú tienes que cumplir para poder acceder incluso a beneficios penitenciarios, y que son parte de un programa de rehabilitación cuando eso existe. Incluso implica el acceso a la educación superior que ha sido exigida, ¿no?, por las personas que están allí. Sin embargo, el número de fallecidos este año en las cárceles, con esas cifras cerramos. Bueno, hasta este momento, con las cifras actualizadas que tenemos, son más de 800 personas. Muy bien. Fallecidas en este contexto. Gracias por el dato. Superan con creces las fallecidas. Gracias por el dato a Carol Noroña, investigadora del tema penitenciario en el país, que ha vivido los peores meses desde la crisis del 2020, como lo decía ella al inicio. Y pues esta situación nos obliga a poner el tema en debate, ¿no?
¿Cuándo se instaura en el país un verdadero sistema de rehabilitación que sea controlado, que no garantice que las mafias se apropien también de las cárceles y que no ocurra lo que ha venido ocurriendo en este año? Gracias, Carol. Buen día. Gracias, Hernán. Un gusto.